primeiro seminário online, radiofônico, da Rede de Plataformas contra a Violência de Gênero, em comemoração ao Dia Internacional contra a Violência de Gênero. E eu passo a palavra para a professora Maria Esther, que vai iniciar dando ótimas palavras para a gente. Bom dia, professora Maria Esther. Bom dia, Brasil. Buenas tardes, España. Aquí son las 13 horas en España y tenemos 3 horarios diferentes, pero así es la red y así es el mundo, con sus horarios diferentes, pero sin embargo, todas las personas juntas. No voy a hacer una ponencia al uso. Lo que está anunciado realmente en el programa, que consta en todas las plataformas en que se ha difundido, es que voy a hacer una breve referencia al carácter transnacional o mundial de la violencia de género, que de alguna manera sería explicativo de lo que intentamos hacer con la plataforma y de lo que hemos planteado hoy. Hoy hemos planteado ya una actividad internacional con intervención de 2 entidades brasileñas y varias entidades españolas y, por tanto, le hemos dado esa dimensión que no es una dimensión meramente local. Si nos quedáramos en lo local, desde el Observatorio Radiofónico de Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, que tengo el honor de dirigir, entonces me limitaría a lo mejor a decir que en España ha habido hasta el día de hoy, en el año 2020, 38 mujeres muertas, que es una cifra parecida a la que viene habiendo todos los años, a pesar de que España combate con instrumentos adecuados y con un gran despliegue de medios la violencia de género y, sin embargo, no consigue de ninguna manera erradicarla. Estas cifras entre 40 y 60 o 40 y 70 mujeres muertas todos los años se repiten a pesar de esta batalla agotadora contra esta lacra. La lacra es una lacra mundial. Ya digo que no voy a hablar mucho porque estas son palabras de presentación y prefiero remitirme a las cifras que nos proporciona a nivel mundial ONU Mujeres. ONU Mujeres ha publicado en fechas muy recientes un texto en donde se habla de hechos y cifras, poner fin a la violencia contra las mujeres, y muy brevemente voy a sintetizar estos hechos y cifras que subraya ONU Mujeres con carácter mundial. Dice ONU Mujeres que actualmente, por fortuna, porque para saber cómo actuar tenemos que saber lo que está pasando, para hacer políticas internacionales de género tenemos que tener datos, sin datos no se pueden hacer las políticas, y en este momento sabemos que por lo menos tenemos datos de 106 países. Es un avance muy grande tener datos sobre violencia de género en 106 países, porque hasta ahora teníamos muchos menos datos y había zonas del mundo en oscuro donde no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Así que podía parecer que los países con un nivel mayor de información, como era el caso de España, tenían mucha violencia de género y en realidad es que estaban informando. Pero, por ejemplo, en España sabemos que estamos colocados con respecto incluso a Europa en un puesto más bien bajo con respecto a los países europeos y que a veces nos pueden sorprender que ciertos países nórdicos que son democracias de género tengan un número mayor de fallecidas que países como España. De modo que a veces las apariencias engañan y conviene tener muy clara la cuestión de los datos. De todas maneras, tampoco decimos en España es poner una pica en Flandes, es decir, tampoco es hacer una maravilla, decimos, el dicho español es poner una pica en Flandes, se refiere a la historia española. Bien, no es una maravilla 106 países informando, porque tenemos que tener en cuenta que el número de países que forman parte de la ONU es de 193. Por tanto, 106 de 193 es un poco más de la mitad, pero ciertamente nos faltan todavía muchísimos datos. En segundo lugar, tenemos que recordar que según ONU Mujeres, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental. Es decir, el 35% significa que un tercio de las mujeres
Esto es muy serio, ¿no? Un tercio de las mujeres ha experimentado o bien violencia de la pareja o bien violencia sexual perpetrada por una persona que no es su pareja. Pero esto es una cifra verdaderamente estremecedora que habla por sí sola. En segundo lugar, sabemos que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia. Esto también es terrible. La propia familia, sabemos la importancia que tienen en algunas culturas los crímenes de honor, ¿verdad? La propia familia mata a las mujeres de la familia. Eso es una cosa estremecedora, la que el colchón protector teórico que tendría que ampararte o que protegerte es el elemento que acaba con tu vida. Y más de un tercio de mujeres, 30.000 cada día, son víctimas de su pareja, de su compañero sentimental. Es decir, cada día 30.000 mujeres son asesinadas, es terrible, por su amor, por su compañero sentimental. 30.000 al día. Es una cifra que verdaderamente nos hace pensar. De la misma manera, sabemos que 155 países han elaborado leyes contra la violencia. Muchas de estas leyes no se llaman contra la violencia de género, se llaman leyes contra la violencia doméstica y no siempre responden estas leyes a los paradigmas internacionales. Los paradigmas internacionales fijan el concepto de violencia de género como aquella violencia que tiene lugar contra una mujer por el hecho de serlo. Y esto en algunas leyes de violencia doméstica no se tiene en cuenta. En el propio Brasil hay una cierta confusión a veces en algunas zonas acerca de lo que es violencia doméstica y de lo que es violencia de género. No toda la violencia doméstica es de género, ¿verdad? Porque violencia doméstica puede ser de una mujer contra una mujer, o de una mujer contra una niña, o de una mujer contra un anciano. Menos casos violencia de una mujer contra un hombre, aunque hay algún porcentaje también. Eso puede ser violencia doméstica si ocurre en casa, pero no es lo mismo que violencia de género. Dentro de una casa puede haber violencia de género o violencia intrafamiliar, o violencia simplemente de convivientes, doméstica. Por tanto, conviene distinguir muy bien esos tres conceptos. La violencia doméstica no es lo mismo que la violencia de género. Dentro de las casas hay mucha violencia que no es de género. ¿Y las mujeres pueden cometer actos de violencia? También, pero eso no es violencia de género. La violencia de género siempre tiene que ser cometida por un hombre contra una mujer. No puede haber violencia de género de una mujer contra un hombre. Eso se llamaría violencia doméstica, intrafamiliar o violencia X, pero no sería violencia de género. ¿Por qué? Porque para que sea de género, la violencia tiene que nacer de la desigualdad de género, de la superioridad supuesta del varón, y por tanto tiene que nacer por la tipificación a la que responde este concepto, tiene que ser cometida por un hombre contra una mujer, nunca la inversa. ¿Eso quiere decir que las mujeres no están penalizadas si cometen actos de violencia contra los hombres? No, por supuesto. Una mujer que comete un acto de violencia contra un niño, contra un viejo, contra un anciano, contra una niña en su casa, comete un delito de violencia doméstica, otro delito que tiene su penalización, pero no es el mismo delito que la violencia de género, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar muy claro porque lo repito muchas veces, pero para la gente es confuso. Pues bien, al menos 155 países tienen leyes contra la violencia doméstica y sin embargo no tienen leyes contra toda la violencia de género que se puede cometer fuera del hogar, como vamos a ver hoy con César Barros Real, que nos va a hablar precisamente de la violencia en las cárceles. No es doméstica, ¿verdad? No es doméstica, pero puede ser de género o no. Una presa ataca a otra presa, eso no es violencia de género. Eso no es violencia de género. Un preso ataca a otro preso, eso no es violencia de género. Tiene que ser un ataque de un hombre contra una mujer para que podamos hablar de violencia de género. Bien, las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de la trata de seres humanos. Casi la mitad de las personas tratadas, esclavizadas, son mujeres y de ellas es de estremecerse
3/4 partes son niñas, no adultas. Son víctimas de trata sexual 3/4 partes de las mujeres tratadas, que son casi la mitad de las personas tratadas. 3/4 partes niñas, pobrecitas. Una niña tratada, que va a ser objeto de violencia sexual probablemente casi toda su vida, hasta que sea anciana. Va a ser una vida terrible, y esto está ocurriendo. Bueno, son muchas más los casos de violencia de género que señala ONU Mujeres, y ONU Mujeres recuerda que casi 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años, niñas, ¿verdad? Estas niñas tienen relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. 15 millones de adolescentes tienen relaciones sexuales forzadas. ¡Qué terrible! Las cifras es que verdaderamente nos asustan. En la Unión Europea, con leyes de género muy desarrolladas, 1 de cada 10 mujeres denuncia haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Es decir, 1 de cada 10 es una cifra muy elevada. Es el 10% de las mujeres en la Unión Europea experimentan ciberacoso, una forma de violencia de género muy grave. Y en Oriente Medio y en el norte de África, entre el 40% y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles, del 40 al 60%. Casi no puede salir a la calle. Claro, en muchos países salen cubiertas, salen tapadas, ¿verdad? Salen tapadas con burkas o con mecanismos, precisamente porque en parte por razones culturales, en parte por razones discriminatorias y en parte por razones de protección. Porque una mujer en la calle, en ciertas culturas, puede ser vista como un objeto al que se puede atacar o al que se puede discriminar o al que se puede insultar. Asómbrense, no voy a darles toda la síntesis del trabajo de ONU Mujeres porque lo tienen a su disposición, pero asómbrense de saber que en 5 regiones el 82% de las mujeres parlamentarias experimenta violencia sexual o experimenta amenazas de muerte o experimenta acoso laboral. Es decir, las mujeres que acceden al poder político no están más protegidas, sino que son más atacadas porque tienen poder. Una de las cosas que produce repuntes en violencia de género es, desgraciadamente, el hecho de que las mujeres se estén empoderando, estén aumentando en fuerza o en poder, y esto muchas veces produce un incremento de las muertes o un incremento de los ataques. En el Congo, el proceso inicial de emancipación de las mujeres fue castigado de una forma bestial para tronzar ese cambio, y los niveles de violencia de género que se alcanzaron en este país en un momento en que había un inicio de emancipación de las mujeres fueron verdaderamente estremecedores. Bien, no voy a insistir, por tanto, en esta cuestión más de que la violencia de género no es un problema local, es un problema mundial, que las leyes para la violencia de género son internacionales y que los paradigmas para tipificar la violencia de género no los inventa Brasil, no los inventa España, están en la Convención de Belén de Pará, en el caso de América Latina y en el caso de Brasil, y están en Estambul, en el Convenio de Estambul en el caso de Europa, o están, por supuesto, en la Declaración contra la Violencia de Género de la ONU y las tipificaciones que ha hecho la ONU en la conferencia de Pekín, de Beijing, ¿verdad? Por tanto, hay una serie de parámetros internacionales que definen qué es violencia de género. Eso no es una cuestión o una decisión local, es una decisión internacional, de la sociedad internacional y de los diferentes segmentos regionales de esta sociedad internacional. Bien, entonces esto explica por qué estamos intentando construir una plataforma que es una red de plataformas que al mismo tiempo es audiovisual y es radiofónica, porque queremos llegar a todos los espacios a ser posible de todo el mundo. A través de la red llegamos al mundo entero hoy, al mundo entero. A lo mejor no en el momento de la emisión, pero eso va a quedar colgado en YouTube y por tanto vamos a llegar a mucha gente. Y de la misma manera la Radio Universidad, quiero agradecerle en este momento a Elena Villegas su disponibilidad y su trabajo para estar presente en esta plataforma, que también es la plataforma del Observatorio Radiofónico de Violencia de Género de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Porque lo va a colgar en podcasts y esos podcasts se multiplican a lo largo del tiempo. No es el eco que vamos a tener hoy, es el eco de lo que va a quedar.
Hoy es 24, víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género de la ONU. Es la ONU la que determina que ese es el Día Internacional para luchar contra la violencia. Es el paradigma internacional con el que nos vamos a encontrar. No es una cuestión de España, no es una cuestión de Brasil, no es una cuestión de quién gobierna, dónde. Es una cuestión, insisto, de la sociedad internacional y así debe ser vista. No como una postura de partido o no como una postura política determinada. Claro que es política, porque política lo es todo, política es poder, ¿verdad? Pero es el poder de la sociedad internacional el que determina este concepto y el que determina este día. Mi gratitud a todas las plataformas que han participado en la red, al Observatorio Radiofónico de Violencia de Género, al observatorio que ha establecido de forma modélica en los últimos tiempos la Facultad de Derecho de mi querida universidad, que es mi universidad actual, la UFMS, la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, que ha creado un observatorio sobre la violencia contra la mujer. Mis felicitaciones y mis aplausos. Tenemos aquí a Inés representándolo. Por supuesto, mis felicitaciones al Instituto Brasileiro de Derechos Humanos que preside el profesor César Barros Real, a quien agradezco su presencia aquí. En nombre de ese instituto, él está presente hoy aquí. Hoy vamos a tener también aquí con nosotros a Inés, en representación del Observatorio de Violencia contra la Mujer, pero también como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur. Con nosotros está grabando Elena Villegas y con nosotros estará Miguel David Espinar Guevara, que es psicólogo y que es psicodramatista. Él es un docente de la Universidad de Salamanca, pertenece al Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos. De alguna manera, él y yo representamos hoy a este seminario, puesto que hoy Maripaz Pando Ballesteros, su directora, no podía estar con nosotros porque tenía otra actividad académica que se solapaba con esta. Todos tenemos y todas tenemos muchas actividades al mismo tiempo, entonces ella no ha podido estar, pero en nombre del seminario estamos estas dos personas, tanto yo como Miguel David Guevara, que también pertenece al seminario y que tiene en Radio Universidad un programa que se llama Café Psicológico, donde muchas veces ha tratado, también en el Observatorio Radiofónico de Violencia de Género, los temas de violencia de género. Por tanto, no voy a hacer una presentación de cada uno, ni me voy a extender más, porque 15 minutos es lo que había reservado a esta cortita presentación para reflexionar sobre el horror de las cifras, pero para también reflexionar sobre lo que es la sinergia, la capacidad de trabajar juntos y la capacidad de luchar juntos contra una lacra mundial con manifestaciones locales que cada grupo puede realmente combatir mejor a nivel local, aunque, como siempre, tendremos que pensar global, actuar local. ¿De acuerdo? Gracias a todas las personas participantes, gracias a mi querida Roberta Seven, que participa en el ceremonial, que se ha prestado a estar aquí ayudándonos desde la plataforma, gracias a la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, que ha recogido esta iniciativa, la ha hecho suya y ha hecho posible la transmisión vía digital y, por tanto, no me queda sino dar paso a la intervención del profesor César Barros Leal, mi querido amigo, mi admirado presidente del Instituto Brasileiro de Derechos Humanos con sede en Fortaleza, Brasil, que es un experto y un especialista destacadísimo en materia de prisiones y que va a hacer una intervención, creo que muy novedosa. Él va a tener la conferencia inaugural, la conferencia de cierre la tendrá la profesora Inés da Silva. En esa conferencia inaugural va a hacer algo que es bastante inédito, que es tratar de la violencia de género dentro de las cárceles. Por ejemplo, yo cuando repasaba, se lo decía ahora hace un momento a ellos, cuando repasaba la página de ONU Mujeres, que tiene una serie de especificaciones y que incluye una serie de violencias de género, como la de la trata, el matrimonio temprano, infantil, o como, por ejemplo, la cuestión de los crímenes de honor, etcétera, nunca en los epígrafes de esta página aparece curiosamente la violencia de género dentro de las cárceles. Creo que, por tanto, lo que ofrecemos hoy
es una primicia, un intento de que se fije la atención también sobre las mujeres víctimas de violencia de género en las cárceles, y no sé cómo agradecer al profesor César Barros Leal que haya aceptado con muy poco tiempo la invitación a participar hoy en esta actividad. Tiene él la palabra. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Mis saludos a los que me escuchan. Un abrazo del tamaño de mi alegría y del privilegio que ahora siento a los amigos aquí presentes, Roberta, Inés, profesora Esther, Giordano, Rosángela, Cato, etcétera. Todos ellos presentes en este espacio virtual, y también un abrazo a los participantes de la mesa, con un destaque muy especial a la profesora María Esther Quintero, mi tutora en el postdoctorado en Derechos Humanos en Salamanca, compañera de sueños, de ideales y de jornadas académicas como esta en España y Brasil. Hablar sobre las personas privativas de libertad, especialmente de la condición de las reclusas, de la vulneración de sus derechos humanos, de la reiterada discriminación de que son víctimas en la clausura, de la violencia de género, es abordar un tema de indudable actualidad que trasciende las fronteras de las regiones donde vivimos. Gracias, profesor Esté, por la oportunidad de participar en este evento de la red de plataformas contra la violencia de género en conmemoración del día de mañana, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Ofrezco esta ponencia a la joven de 15 años de edad que en el año 2007 estuvo presa por el hurto de un celular junto con 30 hombres durante 26 días en una comisaría masculina del interior del estado de Pará, siendo diariamente objeto de violación sexual y torturas a cambio de comida y material de higiene. Cortaron su pelo para que ella pareciera un hombre y le obligaban a mantenerse lejos de la frente de la celda, impidiéndola de ser vista por los demás. La jueza que actuó en este caso nada hizo para proteger a la joven, solo firmó su transferencia 14 días después de recibir la información de su captura, de su aprehensión, siendo punida casi 10 años después, en 2016, por el Consejo Nacional de Justicia, que la suspendió por un periodo de 2 años con vencimientos proporcionales. La jueza recurrió, pero el Supremo Tribunal Federal recién mantuvo la punición. ¿Qué debo decirles en primer plano a mis colegas de mesa y a los señores y señoras que me regalan el privilegio de su atención? Durante años estuve en centenas de prisiones de mujeres en distintos países de este vasto mundo. Ahora mismo me acuerdo de Colombia, Estados Unidos, Japón y Tailandia, pero hubo otros sin lugar a dudas. Y estuve además en casi todas las cárceles femeniles de mi propio país, en visitas de inspección en las 26 unidades federativas y en el Distrito Federal,
porque hay una prisión femenil en cada unidad, a lo largo de los 12 años en que estuvo en el Consejo. Y estas visitas eran promovidas por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, que es un órgano de asesoría del Ministerio de Justicia. Las cárceles de mujeres, casi siempre sobrepobladas, presentan los mismos problemas de las cárceles masculinas. Son depósitos humanos, espacios de hacinamiento, odio, miedo, tensión, violencia, promiscuidad, donde las mujeres viven sin cualquier separación entre primarias y reincidentes, entre reclusas provisionales y sentenciadas, y son vistas como ciudadanas de segunda, tercera o nula categoría. Dichas prisiones, aún en países desarrollados, funcionan por lo general en edificios antiguos, improvisados o alquilados, en secciones o módulos de las instituciones masculinas, diseñados esos anexos para establecimientos penitenciarios masculinos. A veces se quedan, como se puede ver en la foto, en contenedores, como pude ver en el estado de Pará, donde se quedan las mujeres bajo un calor inmenso, sin cualquier comodidad. Sus habitantes, las mujeres en mi país, equivale a un número reducido pero creciente de la población carcelaria. Son pobres. Pueden ver, en esta prisión donde impera la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. Son pobres, primarias, con edad que varía entre 18 y 35 años, de baja o casi nula escolaridad, madres solteras con un promedio de 2 hijos menores. La mayor parte de ellas están enredadas con pequeños delitos y el uso de tráfico de drogas. En este último caso, son mulas o correos cooptadas por redes criminales, pero que reciben a veces penas muy duras, lo cual justifica el hecho de que en el caso de las mujeres, los encarcelamientos tienden a ser largos. Muchas son presas durante la requisa íntima, invasiva, una deplorable violencia de género a que se someten antes de ingresar a la cárcel para visitar a sus amigas o compañeros. La situación de estas mujeres en prisión ha sido objeto de constantes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncias particularmente a la violencia del género, así también como la Corte Europea de Derechos Humanos, a quienes correspondió constatar la prevalencia de ciertos males como sobrepoblación, hacinamiento, a veces crítico, prevalencia de presas provisionales, un problema endémico, espacios físicos inapropiados, supresión de derechos resultante de su condición de género, ocio o trabajo impropio, feminizado, insuficiente con el poco valor en el mercado, sin que contribuyan a la reinserción social. Son tareas de limpieza, bordado, artesanía, cursos de peluquería, etcétera, que reproducen y reafirman en el ambiente carcelario las relaciones de poder
y desigualdad históricamente sedimentadas. Además, acceso limitado a las actividades laborales, presencia de custodios del sexo masculino en lugares de detención femenina, con la posibilidad y la existencia, por supuesto, de permanentes acosos sexuales, permanencia de los hijos en la clausura. Para la Comisión Especial de Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, en uno de sus informes recientes, resulta ser uno de los problemas más graves. Ausencia o precariedad de las guarderías, contrariamente al manual para operadores de establecimientos penitenciarios y gestores de políticas para las mujeres encarceladas de las Naciones Unidas, así como lo dispuesto en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Mandela y también las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres presas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes, las llamadas reglas de Mandela, reglas que son unánimes en el enfrentamiento del problema de la violencia de las mujeres, de la violencia de género, la falta de producción de higiene, de productos de higiene, de toallas femeninas, de atención ginecológica, en especial a las mujeres embarazadas, relatos de violaciones continuas, diarias, a la integridad física, psíquica y moral, porque la violencia de género no es solamente física, es psíquica, es moral también. Falta de respeto a la maternidad, falta de respeto a ella mientras están con sus hijos en la prisión y además represión a las relaciones homoafectivas. Por supuesto, cada país tiene sus problemas, sus particularidades, sus idiosincrasias. Ciertos países europeos viven, por ejemplo, el aumento continuo de mujeres migrantes encarceladas, siendo difícil desarrollar un racionamiento aplicable a todos. Habría que hacer, profesor Esther, en otra circunstancia, en otro momento, un estudio específico del lugar que se pretendiera analizar, con las explicaciones sociales y criminológicas que intentan mostrar los prejuicios, las violencias de género existentes sobre las mujeres recluidas en distintos países y sus motivos. He tomado conocimiento, por ejemplo, de muchas reclusas españolas y extranjeras involucradas en delitos contra la salud pública, quienes fueron víctimas de violencia de género. Habiendo eso sido ampliamente noticiado por la prensa. Son estudios, Inés, son estudios de victimización que se imponen y que deben abarcar el periodo en el que se encuentran en prisión. Agresiones sufridas por el personal penitenciario y también agresiones sufridas en las visitas íntimas por sus parejas. Es como una doble penalización, como dos prisiones en una. Otro aspecto que debe ser considerado y tiene una especial importancia en España radica en el hecho de que las mujeres presas, en un porcentual bastante elevado, han sufrido algún tipo de violencia de género
en su vida. Maltratos, mutilaciones genitales, abusos sexuales, prostitución forzada, maltrato de la pareja, agresiones por personas del entorno familiar, lo que se refleja en el delito cometido y también en su instancia en la prisión. El derecho a la sexualidad es visto como un premio, una regalía y no como un derecho en un mundo que es indudablemente patriarcal, machista, androcéntrico, sexista, ideado para los humanos masculinos. Las mujeres son víctimas de dos tipos de discriminación. Primero, porque son mujeres y son mujeres de las capas sociales desfavorecidas y de escasa instrucción. Segundo, porque son cautivas. Ese escenario es contaminado por un abanico de estereotipos, de prejuicios, y se vuelve peor cuando son mujeres lesbianas, cuando son travestis. Con poco contacto con el mundo exterior, las mujeres suelen ser abandonadas por sus parejas, compañeros o esposos, por la familia y los amigos, y reciben mucho menos visitas que los hombres. Escuché eso no solo en Brasil, sino en otros países. En gran parte, víctimas en su infancia, como he dicho, o en su adolescencia, de abusos físicos, sexuales o mentales, se sienten rechazadas y presentan carencia afectiva y una fuerte necesidad de aceptación e integración en el grupo. Muchas viven con sus hijos hasta cierta edad, sufriendo mientras están con sus hijos toda especie de abuso, de violencia. En las prisiones brasileñas se autoriza a las internas a mantener consigo a sus niños durante 6 meses. De acuerdo con la fracción 1 del artículo 5 de la Constitución Federal, a las presas son aseguradas condiciones para que puedan permanecer con sus hijos durante el periodo de amamantamiento. La Ley de Ejecución Penal define en el artículo 83, párrafo segundo, que los establecimientos penales destinados a mujeres serán dotados de una sala de cunas donde las condenadas puedan amamantar a sus hijitos. La LEPE, la Ley de Ejecución Penal, dice también en su artículo 89 que la penitenciaría femenil podrá ser dotada de sección para embarazadas y parturientes y de guardería con la finalidad de asistir al menor desamparado cuya responsable esté recluida. En el mundo actual, en el mundo real, lejos de lo que está escrito en las leyes, los hijos de las internas, en el caso de que permanezcan dentro de la institución, ahí se quedan en Brasil y muchos países hasta la edad de 5 o 6 años. En ningún caso podrán permanecer después de esta edad alojados en las estancias infantiles de los reclusorios, por lo que los responsables de los centros femeniles se abocarán con la anticipación debida a realizar los estudios de trabajo social necesarios para entregar a estos menores a los familiares más cercanos o las instituciones que desarrollen estas funciones de asistencia social. Y así evitar este ciclo de violencia que ocurre con las mujeres presas, violencias de género que se extienden a sus propios hijos.
En cuanto a la visita íntima, a la visita conyugal, ella es adoptada en la mayoría de los países latinoamericanos y en algunos estados norteamericanos y países europeos, a pesar de sus deficiencias habituales, especialmente en países del tercer mundo. Falta de privacidad, condiciones inadecuadas, indígenas. No todos los estados brasileños, por ejemplo, autorizan la visita íntima o conyugal en los penales femeninos. Esa visita en recámaras individuales o en celdas colectivas. Imaginen una visita íntima en estas celdas colectivas. Las mujeres suelen poner la radio en un volumen muy alto para que no se escuchen sus gritos, ¿no?, durante el acto de amor. Cerca de 10% de las mujeres reciben esta especie de visita deplorable en la forma como ellas se realizan, para la cual son comunes algunos requisitos como comprobación de vínculo de la pareja, exámenes médicos y uso de condones. En las visitas íntimas es muy común la violencia a la mujer por sus parejas. Es impresionante el número de denuncias en este sentido. La prisionización de las mujeres es un capítulo aparte. Muchas personas confunden, ¿no?, prisionización con aprisionamiento. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Aprisionamiento es encarcelamiento. Prisionización es asimilación de los valores de la prisión. Ahí digo que se percibe la asimilación gradual de estos valores que son predominantes en la clausura. Él es observable en mi estado, Ceará, visto que pude ver a lo largo de los años las profundas transformaciones sufridas por mujeres que cumplían pena penitenciaria local y que buscan incorporarse carcelaria con vistas a que, escuchen bien, a protegerse de la discriminación y de la violencia de género. Ellas buscan una madrina para evitar la violencia de todo tipo, incluso la violencia de género que es cometida muchas veces por los custodios, por el personal, por el penitenciario. Esto lo sé, puesto que 6 de mujeres cumplen pena en el régimen semiabierto en la guardería que mantengo hace 26 años, exactamente para hijos de reclusos. Y escucho sus relatos sobre la angustia que sintieron en el régimen cerrado, lejos de su casa y de su hija. Escucho sus relatos de violencias de género cometidas por el penitenciario. Es algo increíble. Efectivamente, el desarraigo, la separación de la familia, de su universo, de su grupo de pertenencia, todo esto es mucho más intenso cuando es especialmente mujeres madres se trata. En Brasil, extranjeras procedentes de Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Angola y África del Sur corresponde al 5 o 6% de la población prisional femenina. Y según los datos disponibles, cumplen pena preponderantemente por tráfico de drogas. Paréntesis, señalo que de conformidad con el libro Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento,
una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe. A un ritmo impresionante se ha disparado el encarcelamiento de mujeres en el continente por delitos relacionados con drogas. Distantes de la familia, son poco asistidas por los consulados y las embajadas. Estas mujeres extranjeras, profesor Esté, también confirman, ¿no?, la profunda violencia que sufren en las cárceles brasileñas en donde están. La pastoral carcelaria brasileña ha destacado la omisión histórica de los poderes públicos respecto a las mujeres recluidas, invisibles, cuya condición de negación de derechos y vulnerabilidad fue reconocida por la Convención de Belém do Pará, que es la Comisión Interamericana para prevenir, punir y erradicar la violencia contra la mujer. Es más, la pastoral carcelaria asevera que el Estado reproduce exponencialmente la violencia de género, la exclusión y la discriminación ubicuas en la sociedad, transfiriéndola con mayor intensidad a las reclusas, en especial por su baja extracción social, en contra de lo que dispone la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué lectura, al fin y al cabo, nos toca hacer? Se debe poner de manifiesto que la ejecución de la pena suele ser violatoria de los derechos humanos y que en el ámbito de las mujeres no se encuentra en la agenda prioritaria de los gobiernos. Basta saber que en cada unidad federativa de Brasil solo hay una prisión de mujeres y no se puede decir que sea solamente por el hecho de que la criminalidad femenina sea pequeña, no, porque estas prisiones femeniles están sobrepobladas. La prisión femenil de Ceará, diseñada para 300 mujeres, tiene 1000 mujeres. Se puede imaginar, por lo tanto, todo tipo de violencia que existe intramuros. Evidentemente, el encierro es en particular hostil, opresivo y discriminador para las mujeres. La violencia de género, a despecho del discurso igualitario en la propaganda oficial, sigue siendo una deplorable realidad intramuros. Sugiero leer a mayor abundamiento las obras sobre ello de Rosa del Olmo o Elena Azaola. Todo eso no es algo fácil, así concluyo. Sin embargo, como afirmó Concepción Arenal, autora de Cartas a los delincuentes y estudios penitenciarios, hay que seguir insistiendo, puesto que, como ella misma dijo, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Es esta nuestra expectativa, es esto que nos mueve a seguir adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la profesora Esté por la invitación. Muchísimas gracias, profesor César Barros Real. Creo que realmente esta es una exposición estremecedora y que algo tenemos que hacer. Yo digo siempre que las plataformas de estudio académico no son necesariamente plataformas de activismo, pero yo voy a hablar con el profesor César Leal porque yo creo que tenemos que llegar a la ONU. La ONU tiene que tomar conciencia en este momento de la dimensión de la problemática de las mujeres en la cárcel. Y cuando haga exposiciones, cuando presente la problemática de violencia de género,
las mujeres presas tienen que tener también a partir de ahora un capítulo. Yo voy a hablar con él en privado después. Creo que desde la plataforma, deberíamos escribir a la ONU para que se tenga en cuenta esta dimensión. No sé qué le parece al profesor César Barros Leal. Creo que también el Observatorio de Violencia contra la Mujer, la FADIR, podría sumarse a esta iniciativa. Si las tres plataformas nos unimos, entiendo que podremos a lo mejor tener algún impacto, algún eco para que se tome conciencia del gravísimo problema que están atravesando estas mujeres. Muchas gracias, profesor. Estoy estremecida, estoy conmovida y uno siente cuando ve esas fotos que, claro, en la radio no se van a ver, se van a ver en el audiovisual. Ya digo, esta actividad va a tener una difusión mucho mayor, no en el acto mismo de lo que estamos haciendo, sino después en Internet y en radio. Y creo que es bueno que quede constancia de tanto horror, porque si las cosas no se conocen, ciertamente no se cambian. Y estas mujeres son lo más invisible de lo invisible. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿De qué? Bien. Tiene la palabra ahora Miguel David Guevara Espinar. Miguel David Guevara Espinar es un viejo colaborador del Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, es un viejo colaborador de Radio Universidad, es un viejo colaborador también del Observatorio de Violencia de Género de Salamanca, y por eso le agradezco mucho, porque conoce muy bien la problemática de la violencia de género, entre otras cosas porque también tiene una práctica clínica. Él es psicodramatista y en este momento es profesor asociado del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Él dirige, ya digo, un programa en Radio Universidad que se llama Café Psicológico, en donde la violencia de género no es el único tema o el tema central, pero donde también se ha tratado esta cuestión. Muchas gracias, Miguel David Guevara, por haber aceptado estar aquí con nosotros y tiene la palabra. Él nos va a explicar la cuestión que va a tratar, que es la cuestión de la violencia de género y de su impacto psicológico en general. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a estar hoy con nosotros. Tiene la palabra 20-30 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Lo primero es agradecer la presencia y la participación, la invitación a participar en este coloquio. Muchísimas gracias a la profesora Esther y a todos mis compañeros y compañeros que están aquí conmigo y que realmente, bueno, yo vengo de escuchar y de ver la ponencia de mi colega anterior, estremecido por las imágenes y tocado, ¿no? Realmente por toda esta situación. Vengo a hablar de un tema que también es de plena actualidad desde la perspectiva en la que igual yo trabajo, que es la perspectiva psicológica, y tratando de darle una orientación práctica. Voy a permitirme poner una pequeña presentación también para facilitar que se pueda comprender el idioma. Yo sé que tenemos a oyentes también y a personas que nos van a ver en Brasil y en otros países, entonces quería acompañar con esta presentación. Vamos a ver si se ve. Puede verse, ¿verdad? No. Ahora sí. Bueno, vengo a hablar y a centrarme en la violencia de género, el COVID-19, durante el COVID-19, desde una perspectiva psicológica. Quería empezar dando algunos datos que son muy reveladores de la situación actual. Sabemos que desde que se declaró el estado de alarma, se han realizado unas 6.518 llamadas al teléfono, me centro en los datos de España, al 016, lo cual supone un 44% de llamadas respecto al mismo periodo del año anterior, antes de toda esta situación. Más sorprendente resulta aún que las consultas online al mismo número que atiende este tipo de servicios y de necesidades
ha aumentado un 460% respecto al mismo periodo el año pasado. Esto es muy significativo porque lo que nos está indicando es que hay una demanda del servicio. Sin embargo, lo que paradójicamente encontramos es que han disminuido las denuncias por violencia de género. En el último trimestre encontramos unas 34.576 según los datos del Poder Judicial, datos que se han reducido respecto al año anterior, en un 14,6% menos. 73% de estas denuncias son realizadas por la propia víctima. Y es verdad que 7 de cada 10 sentencias que se realizaron terminaron condenando al maltratador. Esta situación contrasta con los datos que nos da y con las perspectivas que nos da la ONU, porque por una parte los datos, lo que nos están diciendo y las advertencias que tenemos es que hay un aumento de la violencia de género en situación del COVID-19. De hecho, en países como en Francia, sabemos que hay informes de violencia doméstica, los informes de violencia doméstica se han incrementado en un 30%. En países como Argentina, en Chipre o Singapur ocurre lo mismo. Es decir, nos encontramos con un contraste entre aquello que esperamos que suceda y además entre esos datos de búsqueda de información por medios como Internet, sobre todo, es el medio más usado, lo cual es bastante lógico porque crea una sensación de seguridad y de anonimato que es mayor incluso que por la llamada telefónica, mediante el medio telefónico. Y por otra parte, nos encontramos ante una reducción de denuncias. En donde yo trabajo, en la ciudad de Salamanca, incluso hablando con policías, nos declaran abiertamente que está habiendo muchas llamadas de intervenciones momentáneas, a veces realizadas por vecinos o por familiares para intervenir en domicilio, donde está ocurriendo algún tipo de agresión o de violencia de este tipo de género. Y que, sin embargo, luego la víctima no pone una denuncia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La psicología nos da algunas respuestas y nos puede ayudar a algunas respuestas desde los distintos modelos en los cuales nosotros comprendemos cómo funciona, cuáles son los factores que están detrás de esta violencia. No solamente de la violencia en general, ¿no? Este es el clásico cuadro que utilizamos para entender esos factores de tipo social, comunitario, relacional e individual y que nos ayuda un poco a centrarnos, pero que nos resulta a la hora de intervenir poco operativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, sobre todo, para que se mantenga este silencio? ¿Y qué es lo que está ocurriendo para que se mantenga una víctima de violencia de género en esa situación? Hay factores que son muy claros y hay modelos. Yo voy a presentar unos cuantos simplemente para conocer el clásico de Walker, de Leonore Walker, de 1976, que yo creo que casi todo el mundo más o menos ha oído hablar de él. Trataba de explicar la violencia de género como un ciclo que comenzaba con una situación más o menos de status quo, de relajación, que empezaba en crescendo a aumentar de tensión. Esa tensión llevaba a una explosión de la violencia y la agresión, que luego terminaba con un tercer momento de reconciliación o de luna de miel. Este modelo, igual que otros muchos, se ha criticado porque, claro, es poco operativo, en el sentido de que, bueno, de que parece que tenemos que frenar, tenemos que llegar a tiempo para poder frenarlo. Y si no llegamos, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con aquellas personas que ya están metidas en este bucle? Además, ocurre como con otros modelos de psicología que incluso ya prácticamente no se utilizan actualmente, que son los que se centran en tratar de averiguar cuáles son los factores de personalidad del agresor, de los agresores, de los maltratadores o de las víctimas. Sabemos actualmente que más que hablar de factores de personalidad, como digo, son modelos que se han abandonado porque
que no resultan para nada prácticos y no nos ayudan a explicar situaciones de violencia de género, sean sustituidos, hablamos de grado de vulnerabilidad, porque cualquier persona, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género independientemente de su personalidad. Esto es muy importante porque entonces de los modelos de los que empezamos a hablar son modelos que son más bien relacionales. Es decir, tenemos que ver qué es lo que ocurre en la relación, en los sistemas familiares y de pareja en los cuales está inmersa esa persona, que precisamente son los sistemas que más están siendo vulnerados por las medidas frente al COVID-19. Hay una imagen que es muy curiosa, que podemos, yo les invito a que la traigan a su mente, que es la de la mascarilla que nos ponemos todos los días, ahora ya de distintos colores y diseños, pero que al mismo tiempo que nos protege, al mismo tiempo puede ser mordaza de quejas y de denuncias de violencia de género. El aislamiento en las relaciones, el aislamiento incluso físico, facilita ese otro aislamiento que veremos que algunos maltratadores utilizan precisamente para crear una condición de mayor vulnerabilidad a su víctima. Otro de los modelos del año 95 de Graham y Rawlings, Graham estuvo estudiando durante varios años hablándonos de la identificación con el agresor. Le sonará seguramente el término síndrome de Estocolmo, que se lleva al que llamamos actualmente el síndrome de Estocolmo doméstico, en el cual encontramos que la violencia de género se sustenta, como este iceberg, sobre una serie de conductas de desvalorización, de humillación, de desprecio, de culpabilización, que están manteniendo esa parte visible, que es la que a veces socialmente se puede visibilizar. Es decir, cuando llegamos a intervenir sobre la violencia de género, ya es tarde, porque la persona ya está en un ciclo, y en un ciclo que, curiosamente, este autor, Graham, nos decía es muy parecido al del síndrome de Estocolmo. He traído una imagen, no sé si la reconocerán, pero si tienen hijos o hijas de 18 a unos 25 años, seguro que lo harán, porque es una serie española que ha tenido un notable éxito, que es La Casa de Papel, en la cual hay una relación precisamente muy clara, no solamente de síndrome de Estocolmo, sino también de síndrome de Lima, ¿no? Que sería la inversa, ¿no? Es el agresor que acaba empatizando con y sintiendo ciertas cosas, ciertas emociones de apego hacia la víctima. Entonces, no les invito a ver la serie, no es realmente ilustrativa, pero sí en este caso de cómo sucede ese fenómeno, ¿no? Estas características, autoras como Montero, en 99, nos habla de que tiene una serie de fases que es importante comprender, porque si queremos realmente intervenir en este tipo de procesos y comprender el hecho de qué está pasando en este momento con el aumento, el notable aumento de casos de agresiones que no son denunciadas, nos puede ayudar a comprender y actuar. Hay una primera fase que es desencadenante, que es una primera muestra de violencia. Esa violencia no tiene que ser necesariamente física. Puede ser, como también decía mi colega anteriormente, puede ser una agresión moral o una agresión, una vulneración, un insulto, una vejación. Y cuando empieza a haber aquí algún tipo de este tipo de conducta, ya es indicativo, ¿no? Ya es la parte superior. Hay una fase segunda de reorientación, en la cual la persona se queda con incertidumbre, con no saber muy bien qué es lo que ha pasado, con la dificultad para poder interpretar los hechos. Si acudiéramos a la teoría psicoanalítica o psicodinámica, nos hablarían del trauma, de cómo un acontecimiento que uno no se espera y que no puede comprender se puede convertir en algo traumático, ¿no? Esta fase de reorientación, de estupor, es a la que a veces utilizan los propios agresores como para darle o imponer su interpretación de los hechos. Claro, una interpretación
que siempre va a su favor. Es culpa tuya. Yo no quería pegarte, esto famoso de me duele más a mí que a ti, y lo que pasa es que tu comportamiento, tu manera de hablar a los hombres o lo que haces, todo lo que haces mal, que es casi todo, me lleva a tener que actuar de este modo. En la fase de afrontamiento hay esa incapacidad, esa dificultad para comprender lo que está pasando y lleva a notables signos de depresión, sentimientos de culpa y de vergüenza y un deterioro, claro, de todo lo que es el sistema yoico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto y la limitación para buscar ayuda, ¿no? La persona se siente incapaz porque su afrontamiento es la adaptación a las reglas y a la interpretación que le da su agresor. ¿Qué puedo hacer yo salvo de aceptar que tengo la culpa? Claro, es que en realidad soy yo la que ha hecho algo mal, yo le he provocado. Si yo no hubiera hecho esto, él no me hubiera agredido, no me hubiera pegado, no me hubiera insultado. Es que es verdad, tengo que asumir que es que soy tonta, es que soy torpe, es que soy una mala mujer. Y claro, cuando uno se mete en esa dinámica, lo que suele llevar es a una última fase de adaptación en la cual la víctima acaba completamente aceptando el sistema de sumisión a su agresor. La resistencia es meramente pasiva, es simbólica, es alguna queja momentánea, pero ya digamos que sería el bajar la cabeza y la aceptación completa a formar parte de un sistema donde uno se somete, donde una, en este caso ella, se somete a él. Cualquier intervención que hagamos, como vemos, no solamente entonces tiene que tratar, no trata, aquí no estamos hablando de características de personalidad, no estamos diciendo, como algunos inicialmente, algunos psiquiatras sobre todo, destacaban, las mujeres que sufren violencia de género lo sufren porque tienen una personalidad, tienen rasgos sumisos en su personalidad. No, estamos hablando de maneras de relacionarse y maneras de relacionarse en las cuales en la interacción vamos encontrando cómo el agresor, el maltratador, va creando un sistema, una relación condicionada y muy, muy determinada en la cual crea este síndrome de Estocolmo doméstico que lleva a la víctima a mantenerse en ese vínculo tan horrendo, ¿no? Y tan deteriorante. Otro de los modelos, uno de los que más estamos utilizando y que más se utiliza ahora mismo, está basado en la concepción de lo que llamamos la persuasión coercitiva. Seguramente la asociarán con una expresión que es el lavado de cerebro. Y bueno, algo de relación tiene, pero no es lo único. La persuasión coercitiva es todo un ejercicio, es una serie de cuestiones, de formas y de conductas, una de las cuales es el lavado de cerebro. Digamos que forma parte de la persuasión, pero no es la única técnica de persuasión coercitiva. La persuasión, por definición, coercitiva es este ejercicio deliberado de una persona, en este caso de un maltratador, a la hora de influir en las actividades o conductas de una víctima con el objeto de alcanzar un fin preestablecido. ¿Cuál es el fin que tiene el maltratador? El dominio, el mantenimiento de un sistema de dominio, fundamentalmente. El poder tener una sensación de control y de poder en la relación. Normalmente no tiene una ideología, no necesariamente tiene una ideología, pero sí tiene claro que necesita ese control, que va a ejercer ese control. Creo que se ve muy claramente la diferencia también entre esos primeros momentos en los cuales psicólogos y terapeutas e investigadores de la conducta buscaban también en los maltratadores factores de personalidad. Los maltratadores deberían de ser personas sádicas, con un pasado muy oscuro, donde ocurrieran o les hubieran ocurrido también a ellos abusos o conductas de acoso o de algún tipo que les ha llevado a crear una personalidad psicopática. Pues bien, no es así. Encontramos que no ocurre como con las víctimas, que cualquiera pueda ser un maltratador,
eso no es cierto tampoco, pero sí que hay determinadas variables que son más relevantes a la hora de explicar la conducta de maltrato masculina que las de personalidad. Es decir, que tenemos que atender a variables que son de tipo contextual. De hecho, uno de los factores que está vigente y que está incrementándose, como cualquiera podemos comprender, como es el aumento del estrés y el estrés laboral, es una de las variables que puede influir con más intensidad en que haya hombres que necesiten ejercer o tener, sentir el poder en determinados vínculos, como el de pareja. Es decir, esa variable a lo mejor nos puede explicar más el aumento del riesgo de agresiones y de violencia de género actualmente en la situación de COVID-19 que pensar que estos señores todos tienen un lado patológico, un lado psicopático. De hecho, incluso las actuales teorías de personalidad ya nos hablan desde hace algunos años, desde hace más de 20 años, que no debemos entender la personalidad como algo unitario, sino más bien, como podía nombrar Jacobo Levi Moreno en Psicodrama hace ya más de un siglo, prácticamente hablarnos de roles, de que todos tenemos distintos roles que pueden estar. Es decir, todos podemos ejercer un rol de dominio. Y un rol de dominio en una situación adecuada no es algo negativo necesariamente, pero llevado a una necesidad de dominio en una relación de pareja, evidentemente, pues lo único que puede generar es este tipo de situaciones de violencia y de indefensión, provocar indefensión a la víctima. Bueno, la parte coercitiva de la persuasión es esa presión intensa y yo añadiría continua sobre la víctima que limitan fundamentalmente su libertad de elección para lograr ese fin que desean, ese dominio y ese mantenimiento de la relación. El sentimiento de dominio a veces se basa en que la pareja continúe. Esto a mí me parece muy importante y así como decía la profesora Esther, porque en la práctica clínica yo lo observo con bastante frecuencia, de cómo en la relación uno de los temas fundamentales es esa lucha interna que tiene la víctima para poder salir de la relación, sin salir demasiado herida en el sentido de no sentir que traiciona una serie de valores que el propio maltratador impone. En un ejemplo es la mujer que te dice en consulta, que relata en consulta, no, si es que él me quiere, como él me quiere, el denunciarle o romper esta relación ahora que más me necesita, ahora que ha perdido el trabajo, sería terrible. ¿Cómo le voy a abandonar a él en sus peores momentos? En esta presión intensa, deliberada y continua, son muy frecuentes los chantajes emocionales. Yo quiero que esto se entienda muy bien porque, de hecho, llegar a la violencia física se llega en algunas situaciones y no es lo más visible, pero no es lo más relevante de cara a ese mantenimiento de la relación. Desde luego que es gravísimo y es el síntoma de lo que vemos que puede estar fraguándose desde hace meses o incluso años, que es esa pérdida de control. Pero quiero decir que lo que se mantiene, lo que se está fraguando por debajo a nivel relacional es ese tipo de chantajes que son muy frecuentes. No puedes dejarme ahora, ¿cómo me vas a abandonar? Justo ahora en el COVID, ahora que he perdido el trabajo, ahora que no tengo recursos, ahora no, ahora no. Bueno, un pequeño esquema de cómo funciona esta persuasión coercitiva puede hablarnos. Hay dos sentimientos que son esenciales, que son el de culpa y el de vergüenza. Hay una imagen que es la que va a ser deteriorada por parte del maltratador sistemáticamente. El maltratador poco a poco va minando la imagen que tiene de la pareja. Empiezan con una imagen muy idealizada, normalmente, que poco a poco van desidealizando, van lastrando, van limando, van destruyendo, como dando a entender, bueno, sí, ese vestido te quedaría mejor si perdieras unos kilos. Sí, bueno, has hecho un comentario bastante inteligente para tu nivel. Este tipo de conductas
que van minando realmente la imagen y que van minándola, y a veces es muy frecuente que esto se haga delante de los hijos. De manera que la propia pareja va viendo deteriorada su imagen, la propia mujer, y va teniendo que aceptar, va aceptando por vergüenza lo que se dice de ella. Ah, pues debe tener razón, claro. Es que él es tan listo, es que, claro, él se da cuenta. Menos mal que hay alguien que me dice estas cosas y que además me avisa de todo lo que me engañan mis amigas. O sea, es que mira qué malas que son, ¿no? Que ahí tenemos otro de los factores que ahora veremos, que es el aislamiento social. El maltrato está ocultado así, porque está justificado. Siempre hay una justificación para el maltrato. En una ocasión tuve la suerte de trabajar con una pareja, ella sufría violencia de género, y en ese caso vino su pareja, vino él. Y yo, un poco con falta de experiencia, debo reconocer, me alegré, dije, qué bien, puede ser el caso único, el caso ese que buscamos todos los terapeutas como para decir, hay un maltratador concienciado que quiere cambiar. Bueno, ingenuo de mí. Cuando empezamos a trabajar, yo le pregunto equivocadamente de nuevo, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué la maltrataba? Y él respondió así. Es que yo soy violento, soy así. Yo era violento antes de conocerla y ella ya lo sabía, con lo cual no sé por qué se queja si ya sabe lo que hay. Me tiene que aceptar como soy, ¿no? Incluso haciendo un poco de referencia a este tipo de frases, ¿no? Que se dicen y de narrativas que dicen que, bueno, que para querer a alguien hay que aceptarlo tal como es. Claro, aceptar que el otro es violento y que lo justifica es muy duro, ¿no? El maltrato está ocultado, está oculto, se oculta. Se oculta en la justificación continua de si yo te maltrato es por tu culpa, si yo te maltrato es por ayudarte y si yo te aíslo es precisamente para lo mismo, para prevenirte del daño que te pueden hacer los demás, porque yo soy quien te protejo, porque esta es la relación donde tú puedes estar protegida frente al maltrato de los demás, ¿no? De las demás. Fíjense muy bien lo importante que es el rol del aislamiento social, que de hecho en consultas sabemos que uno de los primeros rasgos que se dan en una situación de violencia de género no es la violencia, es el aislamiento. Es que la persona empieza a perder redes y conexiones con los demás. Con el COVID-19, en la situación de COVID, este es uno de los grandes factores que hay, es el propio aislamiento social que ya está dado por la situación del COVID y que además se acentúa todavía más en este tipo de situación. Siempre hay una especie de luz de gas, de fantasía, donde en realidad la otra, la maltratada, la mujer que sufre maltrato, va a culparse a sí misma. Y bueno, se puede entender un poco este ciclo. Estas dos autoras, Goulet y Andersen, desde 1985, nos hablan de las siguientes características. Nos hablan de ese aislamiento como primera variable, de una escalada en el miedo y mantenimiento de este, porque hay frecuentes actos de amenaza que ocurren en los momentos más inesperados, incluso en los buenos momentos, los momentos cumbres, ¿no?, de pareja, y que de repente ocurre algo que lo rompe y hay una amenaza o hay una amenaza velada. Te invito a cenar, hacemos una cena especial, lo preparo todo, pero fíjate, lo has estropeado todo. Es culpa tuya, esta velada tan bonita y la has tenido que estropear con tus comentarios sobre tus amigas, por ejemplo. La inducción de la culpa, claro, tú eres culpable de. La expresión contingente de amor, si me amas, tienes que respetarme, tienes que aceptarme, y yo lo hago por amor, con lo cual si aceptas amor, mi amor es esto, yo te cuido, yo te amo, no te maltrato, me estoy preocupando por ti. De ahí surge la lealtad y al agresor, y de la culpa, la autodenuncia. De no, tienes razón, yo lo estoy haciendo mal. Fíjense, todo esto que se está, que está desarrollándose, cuando ocurre en una situación de aislamiento, como podría ser la cuarentena del COVID-19. La promoción del sentimiento de incapacidad e indefensión
que tienen mucho que ver con otro autor de psicología social que hablamos, que conocemos bastante bien, que es Seligman, cuando hablaba de esa indefensión aprendida, de esa incapacidad de la persona para responder. Alguna de las fotos de mi colega anterior reflejaba muy bien esta condición al estar, ¿verdad?, esas fotos horrorosas, tan potentes, de ver a una mujer en un rincón con las rodillas, con las manos, cogiéndose las rodillas con las manos y mirando al suelo. No puedo hacer nada, yo no puedo cambiar esto. Porque cambiar esto no supone cambiar a la persona individualmente. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la relación. Y eso es lo que tratamos de modificar, ¿no? La expresión patológica de los celos es un tema recurrente. Reforzamientos intermitentes con comportamientos que generan una falsa esperanza. ¿Ves? Si ahora de repente yo me doy cuenta de que quiero cambiar, ya soy otro hombre, ya no lo hago, date cuenta, ¿por qué no me refuerzas esto, no? Si hace mucho que no discutimos, y yo cuando discutimos ya no te grito, hace un montón que no te grito, en este mes no te he gritado nada, jamás te he levantado la mano. En realidad, bueno, cuando se me ha escapado ha sido por una cuestión, una culpa, algo que tú has hecho que me lo ha provocado, pero hace mucho que no, con lo cual, ¿ves? Voy a cambiar, cariño. Incluso no es tan infrecuente que sea el maltratador que nos manda a consulta a la víctima. Es decir, que le sugiere... Nos quedan 5 minutos de esta intervención. Disculpe la intervención, pero quedan 5 minutos, ¿vale? Sí, yo voy terminando. Es decir, que la demanda a terapia sea hecha por el maltratador que le ha pedido a la víctima que tiene que ir a terapia no por el tema de maltrato, sino porque, claro, es que ella está muy mal, tiene muchos problemas que están destruyendo la relación de pareja. Y, por supuesto, la exigencia de secreto, de cómo lo mantengas. La violencia de género, entendida en sentido amplio, incluye, por concluir de alguna manera, una serie de variables y de factores que comienzan, por tanto, recordando, ¿no?, repasando un poco el aislamiento, que es una condición que se da, que es inherente a esta pandemia mundial, esta necesidad de un cierto aislamiento, un grado elevado de aislamiento, que favorece esta emergencia de relaciones cuando hay una relación de este tipo. El control por parte del maltratador, que es el que va a controlar la relación y que es el objetivo que fundamentalmente tiene, es el control de la relación de pareja, los actos violentos, que pueden ser amenazas, insultos, chantajes, etcétera, incluso agresiones físicas, y ese promover el sentimiento de felicidad, de orgullo, de siéntete, deberías estar muy orgullosa por pertenecer, por ser mi pareja, por ser mi novia, por ser mi esposa. No, que esto se promueve mediante el arrepentimiento que la víctima siente porque comete actos que le llevan a su agresor a maltratarla. Como se puede observar, todas estas variables emergen digamos que en esta tierra fértil. Son semillas que muy fácilmente van a crecer en un terreno como el COVID-19. Precisamente por ese aislamiento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la ONU promueve una serie de medidas que los estados deben crear y que, por ejemplo, en España existe, ¿no?, este teléfono 016 o esta conexión a Internet 016 a través de la cual puede haber denuncias, o ese código de mascarilla 19 con el cual una mujer que está sufriendo algún tipo de agresión se acerca a la farmacia y con decirlo ya pone en marcha un protocolo. Pero yo creo que tenemos que recordar que el problema de la violencia de género es un problema sistémico, es un problema también estructural, pero es fundamentalmente desde el punto de vista psicológico, sistémico, y qué es el sistema al que tenemos que ir modificando. El sistema de creencias, de valores y el tipo de relación e interacciones que se dan en la pareja. Quizá tengamos que trabajar educativamente en la línea de promover no solamente determinadas conductas, sino de hablar, de que haya una educación afectivo-sexual en la cual se hable también, es de lo que nunca se habla, de educación sexual
casi nunca se habla de nada. De hecho, nunca se da, o casi nunca se da. Si se habla de algo, se habla de sexualidad. Y se habla de sexo físicamente, a nivel físico. De lo que nunca se habla es de una educación emocional. De lo que menos se habla todavía es de una educación emocional en pareja. Es decir, ¿qué es estar en pareja? ¿Qué es un vínculo de pareja? ¿Qué debería ser? ¿Qué se debería sentir? ¿Qué se experimenta? ¿Y qué no es? Quizás invertir también algo de recursos en una educación en esta línea sería algo bastante apropiado para que se sepa, ¿no? Para que pueda haber por lo menos algún elemento que nos ayude a comprender lo que es y lo que no es. Bueno, quería cerrar simplemente con un caso, hablándoles de un caso, y con esto cierro, real, de consulta, que a mí me ha hecho pensar mucho preparando esta comunicación, que fue el caso de una mujer que acudió a mi consulta porque era sumisa. Ella estaba metida en toda esta línea de sexualidad bastante dura, de sumisión, con todo tipo de actos, de sumisión hacia su amo. Ella tenía un amo y era algo consentido, de hecho tenían un contrato. Me hizo pensar mucho porque cuando intervinimos en esta situación, lo primero que le pedimos es que no podía tener un contrato con el amo. Sino que mejor que lo tuviera con nosotros. Así que le pedimos que hiciera un contrato y la convertimos en nuestra esclava sexual en terapia. Claro, no le pedimos nada sexual, ni la dejamos, ni le hicimos nada de aquello. Lo interesante fue que a través de ese cambio, de decir, bueno, si tú necesitas ser en este momento esclava de alguien, mejor sélo de nosotros temporalmente, del equipo terapéutico, donde nosotros te vamos a tratar bien, donde vamos a hacerte pensar y te vamos a ayudar a ver otro tipo de vínculo. Lo primero que ella nos admitió, porque nos reconoció que ha habido antes a otras terapias y nos había dicho, es que todas me decían lo mismo, tienes que dejar de ser sumisa. Y ella decía, es que yo no puedo y no quiero dejar de ser sumisa en este momento. Bueno, nosotros aceptamos, sé sumisa inicialmente, pero experimenta otro tipo de vínculo. Y hace ya bastante tiempo ese contrato ya lo tiramos, por petición, por supuesto, de ella, y actualmente es una persona que cambió de pareja, ya no necesita un amo, y tiene una pareja con la que está fenomenalmente a gusto viviendo, y no es lo importante. Lo más importante es que pudo hacer toda la elaboración de la historia que le había llevado a aquello, ¿no? A ese tipo de situaciones. Claro, dirán, esta fue una terapia fácil. Lo fue muy fácil, porque ella sabía lo que había. Ella se sabía sumisa. Ella había elegido conscientemente y había elegido a una persona que conscientemente se había presentado como amo. La dificultad está en que hay muchos amos o muchos maltratadores que quieren ser amos sin saberlo y muchas mujeres que no se dan cuenta del vínculo en el que se están metiendo. No creo que ninguna mujer quiera ser sumisa, pero desde luego que no. Pero sí que por satisfacer ese amor o esa fantasía, esa idealización del amor, acaban cayendo con alguien que quiere ser un amo y que les lleva a ser sumisas. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme alargado demasiado y gracias por la atención y por la participación aquí. Gracias. Muchas gracias por esta intervención de un tenor muy diferente de la anterior. En la anterior veíamos a las mujeres en la cárcel y aquí estamos viendo a las mujeres víctimas de otro tipo de prisión emocional, ¿verdad? De personas con síndrome de Estocolmo, de personas que se someten y realmente acaban muy mal. Entonces creo que de todo tenemos que escuchar. Y quiero agradecer mucho a Miguel David Guevara. Se nota muy bien que estamos ante un psicólogo y un psicodramatista con una experiencia clínica que nos está advirtiendo de relaciones que realmente son perversas y que hay que evitar a toda costa. Está bien para conmemorar el Día Internacional de la Violencia de Género que la gente aprenda a escapar siendo libre y no estando presa de circunstancias emocionales que la aprisionan. Ahora voy a dar la palabra a Inés da Silva Félix, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur y persona que nos va a explicar muy bien qué es lo que se está haciendo en el Observatorio
que lucha contra la violencia contra la mujer en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, dándole la enhorabuena por esta feliz iniciativa. Yo creo que de ahí van a salir muchas investigaciones y vuelvo a insistir, si no sabemos, no actuamos. Por tanto, el tomar conciencia de los problemas es el primer paso, no el definitivo, no tiene que ser el primero, pero hay que dar otros muchos más. Pero sin duda ella podrá decirnos qué es lo que se está haciendo en este momento en la Facultad de Derecho de Mato Grosso do Sul para combatir una lacra tan universal, pero con manifestaciones sin duda alguna locales. Decíamos hace un momento, pensar global, actuar local, porque es ahí donde podemos incidir, aunque también podemos tener, como estamos aspirando a tener ahora, una proyección internacional y global. Gracias, Inés, y tiene la palabra ella. Obrigada, professora Esther. Realmente, esse evento, esse seminário, é o primeiro, e eu tenho certeza que nós teremos vários outros momentos para discutir esse problema e trabalhar nessa rede que se forma num momento tão necessário. Quero iniciar dando bom dia a todas e todos aqui do Brasil e boa tarde na Espanha, tão querida. Estou com saudade, fico imaginando Salamanca a todo momento. Quero parabenizar e agradecer a professora Maria Esther, porque além dela ser tão criativa, né, e ter a iniciativa de organizar eventos e de juntar pessoas e de incutir em nós, né, esse interesse pelo debate, pela pesquisa, a professora Esther também nos brinda sempre, né, com a sua presença em outros, nos eventos que convidamos, e também, nesse momento, é nossa professora visitante aqui na UFMS. Eu tenho certeza que isso causa muito ciúme, professora, em alguns dos seus colegas nas universidades por aí, mas, na verdade, nós não estamos tendo interesse nenhum em tê-la só para nós, né? Na verdade, a oportunidade de estar no Brasil, de estar dentro de uma universidade brasileira, para, com isso, ampliar essas possibilidades de redes e do seu trabalho, não só na divulgação e implementação de ações de concretização dos direitos humanos, mas também na área da violência de gênero. Então, eu quero agradecê-la sempre, e quero, nesse momento, também registrar aqui um agradecimento especial para a Roberta, que é nossa aluna do mestrado, orientanda da professora Esther, que está dando esse suporte, a Ludmar, que é coordenadora administrativa da Faculdade de Direito, que também está dando esse suporte, e saudar os nossos alunos aqui do mestrado e da graduação que estão participando desse evento. Essa rede, né, composta pelo Observatório Radiofônico de Violência de Gênero da Universidade de Salamanca, pelo nosso observatório, que é o Observatório sobre a Violência contra a Mulher da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também o Seminário Internacional de História Contemporânea de Direitos Humanos e a Rádio Universidade. Quero agradecer aqui a Ilana da rádio, que está transmitindo esse programa. E eu não vou fazer uma palestra, como a professora Esther também, não vou fazer uma palestra tratando do tema da violência em si, de gênero, mas vou apresentar para vocês o observatório, as ideias que fizeram com que ele se concretizasse. É uma organização ainda em trabalho inicial, mas que já está revelando seus frutos, né? Nosso observatório, ele foi criado dentro da Faculdade de Direito da UFMS, eu coordeno,
e a professora Jaci Curado, que é do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, é a vice-coordenadora. A ideia do observatório surgiu por proposta da subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher do município de Campo Grande, a Carla Chardel Stefanini, que procurou a universidade, nos relatou o interesse em estabelecer uma parceria visando refletir sobre os dados que são produzidos sobre violência contra a mulher a partir das atividades que são desenvolvidas na Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, que foi a primeira casa que foi instalada no Brasil. É um projeto que depois se estendeu para outras cidades. Hoje são várias instaladas, mas que, infelizmente, não tantas quanto se tinha, né, ideia no projeto original, mas já temos várias outras casas. Essas casas, elas concentram vários serviços que podem atender a mulher vítima de violência de imediato. Eu vou falar um pouquinho sobre a casa mais para frente. Nesse projeto do observatório, fazem parte tanto professores do curso de Direito, como também professores do curso de Psicologia, da Faculdade de Ciências Humanas, acadêmicos da graduação, alunos do mestrado em Direito e do mestrado, e também do doutorado interinstitucional, que nós temos com a USP, alguns técnicos administrativos da UFMS também, e servidores da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher do município, que é a secretaria responsável pela Casa da Mulher Brasileira, a qual ela está vinculada. Embora instalada pelo governo federal, nos estados e nas cidades, né, se organiza em qual órgão público ela vai estar vinculada, e hoje, praticamente, todo o trabalho da casa, ele é atendido, ele é bancado, né, pelo próprio município de Campo Grande. Bom, nós logo que conversamos com a Carla na época, topamos a ideia, e também porque professores e alunos já estavam, né, fazendo pesquisas junto à Casa da Mulher. Então, seria interessante que nós pudéssemos ter dentro da universidade um organismo que reunisse todo esse trabalho. Então, o objetivo geral do observatório é exatamente atuar junto à Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande para acompanhar e analisar os dados produzidos sobre violência contra a mulher e promover ações de prevenção e formação para gestores, acadêmicos e comunidade em geral. Então, não apenas atender dentro da Casa da Mulher, mas também fora da Casa da Mulher, inclusive dentro da universidade. Alguns objetivos específicos foram traçados, e alguns deles nós já estamos realizando. O primeiro é promover e apoiar as pesquisas sobre essa temática. Já temos alguns projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, que envolvem a temática da violência contra a mulher. A ideia do observatório é também reunir os dados, os índices e o que é levantado e produzido nos atendimentos que acontecem na Casa da Mulher. A ideia é sistematizar esses dados, ler esses dados e divulgar. Com a ideia, óbvio, de tentar formular políticas públicas ou propor ideias de políticas públicas que melhor possa atender à erradicação da violência contra a mulher. Também, como objetivo específico, realizar ações de formação, capacitação e treinamentos para os gestores públicos, para a comunidade acadêmica e alguns segmentos específicos da sociedade que se envolvem nesse enfrentamento contra a violência contra a mulher. Um outro objetivo é apoiar iniciativas que articulem as redes e formem parcerias. Esse momento é exatamente um momento que faz parte do objetivo do observatório, que é articular redes, né, no sentido de combate à violência contra a mulher.
Nós começamos a tratar do observatório no final de 2018, e em 2019, exatamente em 18/4, em abril de 2019, o observatório foi formalizado. Durante o ano de 2019, nós já tivemos várias ações, fizemos reuniões de trabalho, fizemos visitas e reuniões na Casa da Mulher Brasileira. Tivemos, inclusive, uma palestra e uma roda de conversa lá na casa com a professora Esther, em novembro, que foi muito interessante. Ela falou sobre o Observatório Radiofônico da Violência de Gênero, que funciona na rádio da Universidade de Salamanca, dentre outras experiências na defesa dos direitos da mulher e outras ações desenvolvidas por ela na Espanha. Foi muito interessante, eu depois vou mostrar umas fotos para vocês. Nós tivemos também outras participações, por exemplo, no Congresso Internacional de Direitos Humanos, no observatório, além desse, outras ações que ele tem participado. Em 2020, nós traçamos alguns objetivos específicos para esse ano. Um deles foi realizar um evento de extensão que foi feito em maio, tratando do tema gênero e violência contra a mulher na pandemia. Nós formamos as equipes internas dentro do observatório, separando quem iria tratar mais especificamente da pesquisa, da extensão, né, da área de cursos e formação, e com isso foi montado um curso específico para ser executado, iniciado no ano que vem. É um curso chamado Diplomado de Violência contra a Mulher, onde tem aspectos teóricos e também aspectos da experiência, né, com a tratativa da violência. São 80 horas, é um curso que o Observatório vai lançar em plataforma mista, online e presencial, para o ano que vem. Nós também formamos equipes, e temos aí a participação da professora Esther e da Roberta, no projeto de implementar, junto à nossa rádio da UFMS aqui, um programa também tratando sobre a violência de gênero, e que isso possa ser, a partir do ano que vem, já implementado. Então, já temos toda a tratativa com a rádio, e não fizemos esse ano, porque todos tivemos nossas atividades impactadas com a pandemia. Né? Depois percebemos o quanto podíamos trabalhar mesmo nesse momento, mas nós preferimos deixar para o ano que vem essa atividade. Então, é um outro projeto que está sendo pensado, né, já foi programado para ser executado no ano que vem. E, além disso, também, agora, nesta semana, mais especificamente amanhã, nós vamos participar dos 16 dias de ativismo da ONU, junto com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, num evento que também será transmitido pela TV UFMS, exatamente tratando sobre a questão de gênero. Nós estamos no observatório iniciando as atividades, mas já foi possível enxergar alguns resultados, principalmente dentro da universidade. A gente percebe que os alunos começam a se aproximar do tema, a despertar o tema no curso de Direito, que é um pouco mais duro para essas observações, né? Nós tivemos já 2 recepções de calouros, que são eventos que a gente recebe os novos alunos, que foram organizados e, por solicitação dos alunos, a tratativa da violência de gênero foi um tema para esses 2 eventos. Então, fizemos esses eventos com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que é também um órgão que atuamos, né, junto, e
já fizemos alguns eventos também. A gente percebe que vários alunos e professores estão com pesquisas já em desenvolvimento na Casa da Mulher Brasileira, e essa casa, com certeza, ela tem chamado a atenção de todo mundo, porque tem sido eficaz no combate à violência, tanto que, no primeiro momento, a possibilidade de recepção, né, da mulher que é vítima, do tratamento mais humanizado, a possibilidade dessa mulher ser atendida e passar por todos os organismos que vão dar o aparato para ela ali dentro, a delegacia, o delegado de polícia, o juiz, o promotor, o defensor. Agora está sendo inaugurada também a parte da perícia criminal. Então, a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira e ela recebe toda a atenção, toda a necessidade, né, de ser ouvida, a parte psicológica. Então, é um local onde se concentram todas as atividades que são necessárias, e isso facilitou muito. E até se pode dizer que, se formos olhar os dados da casa, desde que iniciou até hoje, pode parecer que os dados da violência aumentaram, mas, na verdade, o que a gente pode também ver é que aumentaram as denúncias, ou seja, o fato da mulher não precisar ir numa delegacia de polícia, onde aqui em Mato Grosso do Sul, há bastante tempo, já temos delegacia da mulher, mas em outras cidades ela tem que se dirigir muitas vezes a homens, ser atendida por homens, causa maior constrangimento. E na Casa da Mulher é diferente. Então, a Thay, que é a coordenadora da casa, ela, nas visitas que a gente faz, ela faz todo o roteiro explicando e mostrando como que é o atendimento, e, de fato, a gente percebe que é uma proposta, é uma ideia que não só é ótima no papel, mas concretamente é uma ideia que traz resultados positivos ao combate à violência contra a mulher. A professora Jaci, por ocasião de uma entrevista que deu sobre a Casa da Mulher Brasileira, ela destacou que essa casa, essa ideia da casa, da concentração de todos os serviços, ela foi pensada por muitas mulheres ao longo de décadas. Gestoras públicas, acadêmicas, mulheres de movimentos sociais, as próprias usuárias, elas, a partir de suas experiências, contribuíram para criar esse modelo que não foi copiado e sim construído por muitas mãos, né? Por isso que é original e é exemplar e tem sido visto e observado por vários países, né? A casa, ela também se tornou um espaço de enfrentamento e de combate por meio de debates, encontros, seminários, e se tornou uma referência para todas as mulheres, porque traz confiança e legitimidade no trabalho. Na casa, a gente percebe que está sendo exportado know-how em tecnologia social de atendimento à violência contra a mulher, com toda certeza. Ela faz parte de uma política pública, né, contra a violência doméstica, está nas recomendações da Lei Maria da Penha, e que, inclusive, determinou a criação de um cadastro nacional de violência doméstica e familiar, e isso é executado aqui em Campo Grande pela Casa da Mulher Brasileira. Dentro da casa, esses dados, eles são de responsabilidade do Ministério Público recolher, embora outros órgãos que atuam na casa também tenham esses dados. Por isso que é importante o trabalho do observatório, que iniciou esse ano, em colher esses dados, obter essas informações, até para entender por que há uma certa divergência em alguns desses dados, né? Então, acho que o observatório ele vai ter um papel, já está tendo, mas se projeta para ter um papel muito importante ainda.
A Casa da Mulher Brasileira, ela tem sido considerada uma política pública de excelência, e ela, tanto nacional como internacional, justamente por integrar esses serviços disponíveis ao atendimento da mulher que sofre violência. Ela funciona 24 horas, todos os dias, não tem feriado, não tem final de semana. A mulher, ela entra na casa e vai passando pelos serviços e sendo confortada e sendo ouvida, né, e sendo amparada. São vários serviços que estão lá permanentemente na casa, e a gente pôde constatar agora, em época de pandemia, nos primeiros meses, de fato, uma redução, né, o isolamento, e principalmente a presença dos agressores em casa também dificultou a ida e as denúncias. Houve, então, uma diminuição do número, mas a gente percebe que é preciso ainda ler, né, observar, estudar esses dados, porque não necessariamente, e ao contrário do que a gente tem visto nas demais pesquisas, né, não necessariamente houve a diminuição da violência agora na pandemia. Na verdade, o que a gente teve foi uma diminuição de denúncias, né? Eu vou apresentar para vocês agora uma foto lá na frente da Casa da Mulher Brasileira. Estamos a professora Esther, né, eu, as professoras Zaira, Sandra, Jaci, a Thay, que é a coordenadora, a professora da Paula, temos aqui a Carla, a Roberta está. Então, são várias fotos que mostram a nossa atuação e aquele dia que fomos na Casa da Mulher, na palestra da professora Esther. Aqui é o dia da palestra também. Eu sei que quem está ouvindo pela rádio não tem oportunidade de ver, por isso eu vou passar rapidamente as fotos. A Ione, que trabalha na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós temos a roda de conversa. Aqui uma apresentação sobre todos os setores, né, que nós temos na casa, vários alunos, alunas. Temos também a Márcia, que faz parte da secretaria. Mostrar um pouco, aqui uma entrevista, aqui uma reunião do observatório na Universidade Federal, temos a professora Elisaide, Márcia Paulino, o juiz que faz parte também do observatório. E temos também um cartaz do nosso evento, que foi feito com a professora Esther. Eu não sei se vocês estão vendo esse cartaz, do evento que fizemos em junho. E, por fim, eu vou apresentar para vocês um cartaz que mostra o evento de amanhã, para convidá-los. O observatório desculpa a rapidez aqui na transmissão, mas aqui o observatório vai participar de um evento amanhã. Nós temos uma jornalista falando sobre o tratamento, né, das notícias de violência contra a mulher na mídia. Temos a Jacira Mello, que é também mestre em comunicação da agência Patrícia Galvão, em São Paulo, que vai falar um pouco sobre os dados desse ano que foram recolhidos na área da violência. A professora Jaci e a Márcia Paulino, que vai mediar esse evento amanhã, das 14 às 16, todos estão convidados. Professora Esther, um pouco para mostrar como que funciona, como está funcionando o nosso observatório. Espero que essa nossa parceria renda muitos frutos. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Muchas gracias. Estas experiencias internacionales en 2 idiomas son un pequeño desafío, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entendernos en las 2 lenguas, que son lenguas romances y no están tan lejanas. Yo quiero agradecer mucho a Inés da Silva, que nos ha explicado muy bien cómo funciona este nuevo experimento
del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, que hace tanta falta en Brasil, donde estas temáticas no son sencillas de tratar, donde no todo el mundo entiende que efectivamente detrás de la violencia contra la mujer hay un problema de desigualdad de género, y que esto es muy importante que se explique y que llegue hasta la gente. Recuerdo con sumo placer mi asistencia a la Casa de la Mujer Brasileira, que es una institución modélica donde se atienden todas las temáticas que conciernen a la violencia contra la mujer y donde se hacen de una forma verdaderamente ejemplar. Creo que la casa ha sido imitada por otras muchas casas. Invito a las personas que alguna vez puedan venir a Brasil a que la visiten, a que vean esta experiencia que yo creo que es exportable, y también a las personas que no puedan venir a Brasil a que entren en la página de la Casa de Brasil, y porque yo creo que unas instituciones aprendemos de otras. En esta plataforma tratamos de ver cómo funcionan diferentes instituciones y en qué medida podemos aprovechar las experiencias ajenas para avanzar en la lucha contra la violencia que afecta a las mujeres, que este es el objetivo que nos une a todas las plataformas que están en esta red. Muchas gracias, Inés, y yo pediría ahora a Roberta Seven que aparezca para agradecerle públicamente todo el trabajo que está realizando gracias, Roberta, muchas gracias por todo el trabajo realizado ejemplarmente, sin un fallo, y también pediría, si está ahí, a Elena Villegas, que aparezca para que aparezca en el audiovisual, porque ella también ha realizado un gran esfuerzo. Es la primera vez que conectamos una plataforma radiofónica con una plataforma audiovisual. Sin duda tendremos que hacer nuevos ajustes. Si ella está bien, si no está, pues nada, no tenemos imagen de momento, pero quiero agradecerle públicamente el esfuerzo que ha realizado hoy. Muchas gracias a todas las personas, a César, por supuesto, a Miguel, a Inés, a Roberta, a todas las personas que están detrás, que están escuchándonos. Hemos ido saludándolas, también a Rosángela Cato, que estuvo el tiempo que pudo, del IDH, de ese magnífico Instituto de Derechos Humanos de Mato Grosso do Sul, que creó en su día el profesor Nascimento. Gratitud a los alumnos que están aquí presentes también, que están participando de esta actividad. Yo creo que cuanto más oigamos qué es lo que está ocurriendo, por doloroso que sea, más podremos combatir esta lacra, insisto, global, pero con manifestaciones locales y con ese necesario doble tratamiento global y local que hoy estamos intentando aquí. Nada más, declaro ya con esto. No sé si quiere decir algo Inés para cerrar, o quiere decirnos algo Roberta, que ha estado aquí con nosotros ayudándonos tanto. No la hemos oído hasta ahora, pero quizá yo la invito también a despedirse de los internautas que nos están escuchando y de las personas que están escuchando en la radio, de los oyentes que nos están escuchando en la radio. Roberta, ¿quieres decirnos algo? O simplemente vamos a ver, si no, ¿quieres decirnos algo? Agradecer a todos e a todas pela participação, também pela oportunidade da minha participação aqui auxiliando as professoras e os professores. Foram palestras muito interessantes, principalmente para a minha futura dissertação, né, que vai vir a caminho, e agradeço desde já. Gracias a todos. Declaro cerrada este seminario internacional, esta primera experiencia que hemos de pulir y que hemos de perfeccionar, pero anuncio ya que habrá por lo menos un seminario mensual. Si todos los meses vamos a tener un seminario que trate de estas temáticas, o bien de la violencia de género, o bien de la igualdad de género, que está detrás de la violencia, que es la causa última de la violencia. Por tanto, habrá de las dos cuestiones, de la más general o de la más específica, un seminario mensual. Todos y todas están invitadas a asistir a estos seminarios, y si alguien quiere tener alguna iniciativa y dirigir algún seminario específico, yo estoy abierta a escucharles y a abrirles a la colaboración con esta red de plataformas, que realmente es una idea que corresponde a nuestros tiempos. Vivimos en plataformas virtuales, vivimos en red, y solo en red podremos trabajar y podremos avanzar.
gracias a todas las personas que hacen posible la red con su esfuerzo.